Vamos a mirar en 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 10 al verso 18 vamos a leer. Dice el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigad de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Uno de los mensajes más cortos que el Señor predicó tuvo que ver precisamente con un momento histórico en donde se produjo un juicio. Ese juicio lo hizo Dios en una ciudad, en dos ciudades, una de ellas Sodoma o la otra Gomorra. Y el Señor habló acerca de ese mensaje, quizás uno de los mensajes más cortos, más contundentes y más cargados de significado. Eso está en Lucas 17:32. Si usted cuenta las palabras de ese mensaje, de ese sermón, es supremamente corto. Son 6 palabras que tiene ese sermón, pero que tiene un mensaje muy profundo. El verso 32 dice: acordaos de la mujer de Lot. 6 palabras: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué habló el Señor de eso? Porque allí hubo una situación en donde el Señor envía un juicio, desata su ira sobre esas ciudades. Eso está en Génesis. Y esas ciudades fueron destruidas, capítulo 19 de Génesis. Fuego cayó del cielo. Dice que esas ciudades, según el registro que hace Judas y Pedro también, dice que quedaron reducidas a ceniza. No quedó absolutamente nada allí. Pero allí hubo una situación con esta mujer, la mujer de Lot, muy particular, y es que a ella, a sus 2 hijas y a Lot, les permitió Dios salir de esa ciudad huyendo, y de acuerdo a la misericordia de Dios, Dios envió 2 ángeles para que los sacaran hasta que finalmente se alejaran de la ciudad, para que luego viniera un juicio. Pero sucedió algo, y fue que la mujer de Lot, al salir de allí, dice que corrió juntamente con su familia. Pero cuando ya se alejaban y iban subiendo el monte, la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Quedó petrificada allí, en ese lugar. El Señor les recuerda a ellos lo que pasó. Acordaos de la mujer de Lot. Y yo podría sintetizar en esta mañana lo que pasó con la mujer de Lot. Lo que pasó con la mujer de Lot fue que ella salió de Sodoma y de Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salieron de ella. Ella se llevó a Sodoma y a Gomorra en el corazón. Y cuando ella se alejó, entonces esos sentimientos que habían en su corazón hicieron que ella mirara hacia atrás y quedó vuelta a una estatua de sal. Un juicio, una oportunidad, logran salir, pero esas ciudades no salen del corazón de ella.
Podríamos decir que es una parte de la naturaleza humana que siempre está inclinada, deseosa ¿de qué? De la antigua vida. Lo mismo sucedió con los israelitas cuando el Señor los saca de Egipto, después de más de 400 años de esclavitud. Dice en el libro de Éxodo que Dios los sacó a ellos con mano poderosa. Dios hizo portentos, hizo milagros, hizo cosas sobrenaturales. Y ellos salen de Egipto. Pero tan pronto han salido y están a la orilla del Mar Rojo, ellos están otra vez deseando ¿qué? Regresar otra vez a Egipto. Y le están diciendo a Moisés: ¿para qué nos sacaste de aquí? ¿Por qué nos sacaste? Nos sacaste para morir en el desierto. Dios ya les había mostrado a través de 10 plagas, milagros, cosas extraordinarias, lo que iba a hacer con ellos. Les había dado la promesa de sacarlos. Egipto quedó arrasada, el juicio de Dios cayó sobre ellos, pero Dios sacó a ese pueblo. Pero muchos de ellos salieron, pero Egipto no salió de ellos. Y ahora se quieren devolver. Cruzan el Mar Rojo, avanzan por el desierto y están añorando, oiga esto, añorando, y están pensando en lo que dejaron allá y están diciendo: eran mejor los puerros, eran mejor la comida que nos comíamos allá. Dios les había abierto el cielo, codornices, maná, alimento, les hirió la peña, bebieron como ríos agua. En la noche les ponía una columna de fuego para que los calentara, en el día una nube que les cubría el sol y la inclemencia del clima. Los llevó, sus zapatos nunca se gastaron y Dios siempre estuvo con ellos, guiándolos en el desierto. Pero no obstante, allá en el desierto estaban anhelando y añorando ¿qué? La comida de Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de muchos de ellos. Por eso el Salmo 95 y también en el libro de Hebreos dice que todos quedaron regados en el desierto y no entraron a causa de la incredulidad de ellos. No le creyeron a Dios, nunca salieron de allá. Es más, traían los dioses en su corazón, porque antes de que la ley llegara a las manos de ellos, ellos ya habían quebrantado la ley, habiendo erigido o levantado un becerro de oro. Tenían todavía el becerro de oro aquí en la mente. Aarón tomó los zarcillos y el oro de todos los hombres y mujeres, hizo un animal, hizo un becerro, el dios Apis, un dios egipcio, y lo adoraron y le dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y lo adoraron. Quiere decir entonces que Egipto no salió del corazón de ellos, como tampoco salió Sodoma y Gomorra del corazón de la mujer de Lot. Por eso Jesús dice: acuérdense de la mujer de Lot, acuérdense de esto, porque les puede pasar lo mismo. Los discípulos de Jesús les pasó exactamente lo mismo. Después de estar 3 años con el Señor, viendo milagros, viendo sanidades, resurrecciones, multiplicación de panes, de peces, teniendo el maestro ahí a la mano, dice la Biblia que después de que el Señor murió, ellos volvieron otra vez ¿a qué? A las redes. Y Pedro dijo: no, pues volvamos a pescar, vámonos a pescar otra vez. Y cuando el Señor regresa, los encuentra pescando otra vez. Otra vez sacaron las barcas, sacaron las redes y todas sus antiguas cosas, y ahora se van a pescar. Y el Señor llega a la playa y los encuentra pescando, cuando les había encomendado algo. Hermano, esa es la naturaleza nuestra tendencia humana, a volver ¿a qué? A lo antiguo. Muchas veces salimos del mundo, salimos de la antigua vida, pero desafortunadamente de muchos esa antigua vida no ha salido todavía. Segunda de Corintios capítulo 6, encontramos el mismo llamado, y es: salgan. Ahora se nos dice a nosotros, a los de hoy, a la iglesia, verso 14. Nos dicen: no se unan en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ustedes se están mezclando con los incrédulos.
Se están mezclando y participando de la cena del Señor, pero quieren también participar de la mesa de los demonios. Le está diciendo Pablo a los Corintios. Verso 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora se nos dice a nosotros, salgan, ya no de una ciudad, no de un país, no, salgan del mundo y no se contaminen y no se unan en yugo desigual. No dejen su corazón allá, no dejen sus deseos allá. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, apartaos, dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Creyentes que quizás salieron, tuvieron una experiencia con Dios, hicieron una declaración de fe, quizás entraron en un ritmo de asistir a una congregación, de tener un acercamiento, pero no han salido en su totalidad. Su corazón sigue allá deseando esas cosas y diciendo, lástima, pero yo soy cristiano y tú sabes que yo no puedo. Entonces, como que qué pesar del cristiano, que si él pudiera hacerlo, él lo haría, pero como es cristiano, entonces no lo puede hacer. Y a mí me parece eso trágico, porque es semejante a alguien que después de un noviazgo se casa con una persona y entonces después de casarse está mirando a otras personas que no le corresponde, que no son su esposa o esposo, y de pronto recibiendo una llamada y diciendo, mira, lástima, llegaste muy tarde, yo ya estoy comprometida, estoy casada, y si no estuviera casada pues me iría contigo. ¿Usted qué piensa que diría ese esposo o esa esposa que está escuchando esas palabras? Uno dice, pero ¿cómo así? Si me dijo que me amaba, que me quería y que estaría conmigo para siempre, pero ahora está diciendo que si no hubiera estado conmigo estaría allá. Es totalmente ¿qué? Decepcionante, es trágico. Y creo que, hermano, Dios nos ve así. Porque nosotros le pertenecemos a Él, nosotros somos la casa, la habitación, y se nos dice, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. ¿Por qué comienzo con esta introducción? Vuelvo allí a 2 de Pedro 3:10, porque, hermanos, estamos frente a algo muy similar a lo que pasó en tiempos pasados que acabo de citar, Sodoma, Gomorra, Egipto, y ese juicio que Dios le hace al mundo para sacar a su pueblo, a los creyentes. En el versículo 8, en el contexto de este texto, lea conmigo, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor es paciente, está esperando reunir a los escogidos para finalmente estar con ellos para siempre. El Señor es paciente, verso 9, pero el versículo 10 ahora nos dice, pero el día del Señor vendrá. Eso sí es categórico, eso sí es claro. Aunque el Señor es paciente, y el Señor está esperando y teniendo paciencia, pero a la larga en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esperen, aunque hay paciencia, aunque está soportando en muchas ocasiones las blasfemias del mundo y todo esto, por amor a los escogidos, Él está ¿qué? Esperando pacientemente. Pero el versículo 10 ahora dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí o sí va a venir. Y cuando miramos ese concepto del día del Señor, es un término
que teológicamente apunta a las intervenciones que Dios ha hecho a lo largo de la historia para ejecutar un juicio. Pedro nos está diciendo aquí que de igual manera como Dios ejecutó un juicio allá en Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Noé con el diluvio, en Egipto, y juicios que Dios ha venido a lo largo de la historia ejecutando, a futuro viene el día del Señor. Y ese concepto del día del Señor, como decía, es un término que apunta a esa intervención divina que Dios a lo largo de la historia ha hecho a través de juicios en donde Él ha juzgado a malvados en la tierra y ha puesto fin a un sistema del mundo corrupto. Lo que Pedro está haciendo aquí es utilizando el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento para decirnos a nosotros que así como Dios hizo un juicio en el tiempo pasado, de igual manera lo va a hacer hoy. Este versículo que encontramos aquí tiene un versículo paralelo, quiero que lo miremos. Primera de Tesalonicenses 5:2, lo leíamos al principio de esta reunión. Y el Espíritu Santo está de igual manera inspirando ahora sí a Pablo para que diga exactamente lo mismo que ha dicho Pedro en su carta. Lea conmigo el versículo 1 y 2. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, otra vez, que el día del Señor, otra vez, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es exactamente lo mismo que nos ha dicho Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Note usted que es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro. Los profetas hablaron de ese juicio que vendría, y lo hicieron muchas veces a través de juicios históricos, para que usted tenga una idea de qué es el día del Señor. ¿De qué nos está hablando Pedro? Los profetas hablaron de juicios para la nación de su tiempo. Hay varias referencias de ese día del Señor para describir los juicios históricos que se dieron en esa época, juicios que Dios desató en esa época. Vamos a Isaías capítulo 13. Y allí encontramos un juicio que nos hace referencia al día del Señor, ya narrado por un profeta del Antiguo Testamento. Mire usted el versículo 13 de Isaías, capítulo 13, el verso 6. Este es un juicio. Dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, o el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, de angustia, de dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene. Está diciendo Isaías, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella ¿a quién? A sus pecadores. Es el día del Señor, está hablando el profeta Isaías allí en su libro. En el libro de Ezequiel, avance un poco más, el profeta Ezequiel, de igual manera, en el capítulo 30, en el versículo 2, dice el verso 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. ¿Cuál día? Del día del Señor, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan
heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Allí hay ¿qué? Otro juicio en el tiempo del profeta Ezequiel. Y en el libro de Joel, profeta menor, en el capítulo 1, en el versículo 15, note usted que ese día está relacionado con ¿qué? Con terror, con angustia, con castigo, con juicio. Dice el verso 15 de Joel: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hay destrucción, hay quebranto, hay dolor, hay terror. Y el apóstol Pedro lo que está haciendo es tomando esa expresión de los profetas y trayéndola a hoy, a nosotros. ¿Qué se nos está diciendo a nosotros? Según el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. El verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así va a venir el Señor. Está hablando de un evento escatológico. Está hablando de un juicio que se avecina, un juicio que viene. Y esa expresión la vamos a encontrar de forma repetida en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Un día que está relacionado con turbación, un día que está relacionado con oscuridad espesa, un día que está relacionado con quebranto, incluso con turbulencia cósmica. Un día grande, terrible, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El Señor habló de ese día. Isaías también habló de ese día. Y hay un par de versículos paralelos en donde Isaías, vaya allí a Isaías capítulo 13, el verso 10, y habla de los cataclismos que van a haber en ese día, cómo el mundo, la tierra se sacudirá, cómo habrá oscuridad, tinieblas. Y ahora Isaías en el versículo 10 y 11 del capítulo 13 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Voy a castigar el mundo. Voy a castigar el mundo. Jesús ratificó ese mensaje de Isaías. Mateo 24, 29. Vaya allí por favor. Mateo 24, 29. Jesús habló de ese momento que Isaías está diciendo. El versículo 29 dice el texto: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Pero antes vendrá un juicio, antesala de lo que la tierra va a sufrir, el cataclismo que la tierra va a sufrir. Pero ¿cómo va a suceder eso? La Biblia vuelve allí a segunda de Pedro. Pedro está describiendo qué es lo que va a acontecer en el mundo. El versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Note usted que hay cataclismo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. La segunda parte del verso 12 dice: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué le espera a este mundo? Hoy la gente se está preocupando por el calentamiento global, se están preocupando por el deterioro de la capa de ozono, se están preocupando por las turbulencias que hay en el mar, los tsunamis, se están preocupando por el planeta como tal, pero están ignorando que la Biblia está mostrando claramente que a futuro viene destrucción. Y estamos hablando del día del Señor,
que vendrá sí o sí a este mundo. Nos están alertando a nosotros como iglesia, como Dios le alertó a Lot y a su familia, que envió ángeles para sacarlos de Egipto, llevarlos de la mano y sacarlos. Dios les avisó. Dios le avisó al pueblo israelita, les dijo: guárdense en sus casas, participen del Cordero, porque el ángel de la muerte pasará y ustedes van a salir, nada los va a tocar. Dios los sacó con mano poderosa. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. El Señor nos está avisando a nosotros, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor llegará como de forma sorpresiva, sin esperarlo, porque nadie está esperando al ladrón en la noche. Dice que si el padre de familia supiera a qué horas habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Pero generalmente el ladrón llega sorpresivamente, llega repentinamente, llega inesperadamente y llega para sorprender a los que no lo están esperando, para los que no estén preparados. Pero a nosotros este momento no nos ha de sorprender como al mundo, que hoy está entretenido, hoy está ocupado en otras cosas, hoy está pendiente de otras cosas. Hay un pueblo entendido, hay un pueblo que tiene el conocimiento y que por medio de la palabra Dios lo está alertando. A los creyentes no los tomará por sorpresa ese día, que no sabemos, entre otras cosas, cuándo será. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede faltar un mes. El Señor no nos dijo cuándo ocurrirán estas cosas. En 1 de Tesalonicenses 5:4 se nos dice, lea del verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como ladrón vendrá ese momento, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Eso se va a dar sí o sí. Y usted dirá: hermano, pero es que siempre han habido cataclismos, siempre han habido terremotos, siempre han habido falsos profetas. Sí, siempre han habido. Pero hay una particularidad con lo que estamos leyendo aquí, y es que es comparado a los dolores a la mujer encinta. ¿Cómo se dan los dolores a la mujer encinta? En la medida en que avanzan los dolores, el tiempo se va acortando y los dolores cada vez son más fuertes. Siempre han habido falsos profetas, pero ahora esto será como los dolores a la mujer encinta. Es decir, más seguido, más fuerte. Y yo no sé si usted nota, si los que tenemos ya una mayoría de edad, cuando uno hace un recorderis hacia atrás, cuando usted era niño, adolescente, cómo era el mundo, cómo era el comportamiento de la gente, cómo era la capacidad de nosotros de sorprendernos del mal, del pecado, cómo se escandalizaba la gente por actos inmorales. Decía: no, eso no puede ser. La gente tenía un freno en su conciencia. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora, como producto de esa avalancha de medios que están mostrando violencia, perversión moral y una cantidad de cosas que a Dios no le agradan, han hecho que las conciencias de la gente se cautericen y se insensibilicen, y cuando uno los confronta con eso, ellos dicen: normal, eso es normal. Y ya a la gente no le impacta, no le molesta, no le incomoda, no le sorprende. ¿Por qué? Porque están insensibilizados. ¿Por qué? Porque ahora la maldad es más pronunciada y el tiempo cada vez se acorta más. Pero dice el versículo 4, allí en 1 de Tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes son diferentes. El mundo está entretenido, pero a ustedes no los puede sorprender ese día. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Lea el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Hay un hijo de luz aquí en esta mañana. Usted puede mirar
evidenciar, vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, ni somos de ¿qué? De las tinieblas. Ahí está la gran diferencia. Cuando usted habla con alguien y le dice, no, eso es normal, y uno le dice, pero ¿cómo así que normal? Eso no es normal, eso es pecado, eso es malo. ¿Por qué esa diferencia? Porque usted es un hijo del día, porque usted es un hijo de la luz, usted tiene la iluminación del Espíritu Santo en su mente y usted puede ¿qué? Discernir, usted puede entender. Lea el versículo 8, nosotros que somos del día, somos ¿qué? Sobrios. Nosotros que somos del día, estamos vestidos con la coraza de fe. Nosotros que somos del día, tenemos la esperanza como yelmo de ¿qué? De salvación. Nosotros estamos vestidos con una vestimenta diferente a la que tiene el mundo. Por eso a nosotros no nos sorprende ese día como los va a sorprender a ellos. Pero frente a ese día del Señor, día de juicio, día de castigo que viene, y usted no puede ignorar eso como creyente, entonces a nosotros se nos demanda algo. Vuelva allí al capítulo 3 de Pedro. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta frente al día del Señor? Mire lo que dice el verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, puesto que usted ya sabe qué es lo que viene, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, se nos pide por sentido común que nosotros estemos ¿qué? Listos. A nosotros se nos hace un reto hoy para que vivamos conforme al propósito de Dios, a los parámetros de Dios ante una realidad ineludible. Ineludible, esto no se puede evadir, viene, sí o sí viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero se nos dice, ustedes deben de vivir en piedad y deben de vivir en santidad, deben de vivir a la luz de la eternidad. Acuérdense que ustedes son extranjeros, son peregrinos, que su ciudadanía no está aquí. Miremos una escritura en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Puesto que ustedes saben que el día del Señor se acerca y ya lo saben, entonces ¿cómo no deben vivir ustedes en una vida que santa y piadosa? Deben hacerlo. El apóstol lo va a reiterar aquí, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. Y se nos agrega, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con cantos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, escogidos, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que ustedes deben hacer ahora, a sabiendas de que el día del Señor ¿qué? Se acerca. ¿Cuál debe ser su conducta frente a eso? Santa y piadosa manera de vivir. ¿Santidad qué significa? Separados. Vuelva allí a el texto que leíamos hace un rato, 2 de Corintios 6. Entonces se nos demanda que haya santidad, que haya una vida práctica de fe, que haya una lucha contra la tentación y que mortifiquen la carne, que cultiven la esperanza, cultiven el amor, cultiven el gozo, cultiven la disciplina, que busquen la honestidad, que busquen la justicia, que busquen el bien.
que se sometan bajo la autoridad divina, ordenada no solamente en la iglesia, sino también en el hogar, en la familia, en el trabajo. Sométanse como hijos amados, vístanse como escogidos de Dios, vivan a la luz de eso. Y como leíamos en 2 de Corintios capítulo 6, el verso 16, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre el templo del Dios viviente con el templo de los ídolos? ¿Qué concordia hay Cristo con Belial, con los demonios? En absoluto. Por tanto, entonces vivan en santidad, sepárense. Verso 17, por lo cual entonces salid de en medio de ellos y apartaos, dice que el Señor, y no toquen lo inmundo, no se queden allí, y yo lo recibiré. Y entonces, ¿qué pasará? Yo seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora se nos pide también, se nos demanda. Así que, amados, puesto que usted tiene esas promesas, ¿cuáles promesas? Esas promesas de estar con el Señor, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el llamado para nosotros hoy. Ese juicio que va a venir para el mundo nos sirve a nosotros, no para estar confundidos, tristes, sin saber qué hacer, no. Note usted que aún el juicio que viene para este mundo produce en nosotros una expectativa, produce en nosotros el deseo profundo de vivir una vida santa y una vida piadosa, es decir, conducta y reverencia ante Dios en nuestra vida cristiana. Lo que para el mundo va a ser catastrófico, para nosotros debe que tocarnos, alentarnos y exhortarnos para que vivamos una vida santa y piadosa. Vuelva allí a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Ahora, nosotros no estamos esperando un juicio. Nosotros no estamos esperando un cataclismo. Nosotros no estamos esperando que Dios nos juzgue, que la ira de Dios caiga sobre nosotros. No. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo que esperamos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El mundo está esperando ¿qué? Un juicio. Pero ustedes no están esperando eso. Versículo 13, nosotros esperamos según sus promesas. Esa es la promesa futura que la iglesia está esperando. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y eso nos debe llevar a otro compromiso. El compromiso de estar diligentes y ser hallados sin mancha e irreprensibles delante de Dios. El juicio que Dios va a hacer a este mundo nos debe llevar a la santidad y la piedad, y la promesa que nos espera a nosotros nos debe llevar a vivir una vida sin mancha e irreprensible delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está prometiendo a la iglesia, a su pueblo, estar con ellos para siempre, participando de cielo nuevo y tierra nueva. Váyase a Isaías capítulo 65, el verso 17. Note usted la diferencia de nosotros con el mundo. Al mundo espera juicio, nosotros esperamos promesas, esperamos compañía, esperamos estar con Él para siempre. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Este mundo que ustedes ven sufrirá cataclismo, sufrirá un juicio, un castigo. Pedro dice que los elementos ardiendo serán destruidos. Pero a nosotros se nos brinda una promesa, dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo traigo ¿qué? Gozo. Mire la antítesis, mira lo contrario. Mientras el mundo va a gemir y a llorar y a lamentar, a este pueblo se le está prometiendo alegría y gozo. En el capítulo 66 de allí, de Isaías, en el versículo 22, hay una promesa para nosotros. Verso 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Pero él hará ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra, donde habite la justicia. Isaías lo dijo, Pedro lo dijo, que nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y Juan el apóstol, terminando su libro de Apocalipsis, váyase allí al capítulo 21, muestra la promesa. Verso 1 nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí es donde se une el cielo con la tierra. Esta tierra será restaurada. Algunos teólogos dicen que Dios creará un cielo, una tierra nueva y un cielo nuevo, totalmente nuevo, y que destruirá este planeta. Otros teólogos tienen otra postura. Dicen, no la va a destruir, sino que todo lo que hoy hay, impregnado por el pecado, será destruido. Pero como dice Romanos capítulo 8, que esta creación gime a una, esperando con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra será que restaurada, como en el principio, allí cuando no había pecado, así será la tierra. Hermanos, sea que Dios la vuelva a hacer de la nada, sea que Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva totalmente, o que restaure la que hoy tenemos, no sabemos. Pero yo no me voy a poner a matarme la cabeza si es que la va a hacer nueva o va a restaurar esta. A mí lo que me interesa es estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde mora la justicia. Dios en su soberanía lo puede hacer. Algunos teólogos dicen que Él no va a destruir esto por completo, porque lo que Él hizo era bueno en gran manera y no le dará el crédito a Satanás para destruir este planeta, sino que lo restaurará de nuevo. Pero cualquiera que sea la postura, yo quiero decirle en esta hora, yo quiero estar ahí. Porque dice el versículo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice el verso 3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Se va a unir el cielo con la tierra. Se va a hacer la voluntad de Él, como dice el Padre Nuestro. Así como se hace en el cielo, se va a hacer en la tierra. El reino de Dios será establecido. Y dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y note usted la relación aquí, lea el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor. Usted que le duelen tanto las articulaciones, usted que le duele aquí, le duele allá, usted todos esos dolores y quebrantos y angustias y tristezas, y que es que subió el dólar, que bajó el dólar, que es que murió Julanito, que está enfermo el otro, tantas cosas, hermanos, en este mundo. Yo le decía a los hermanos el martes que salimos del culto de oración, hermanos, pronto estaremos con Cristo, y todos esos dolores
todos esos quebrantos, todos esos lamentos, todo eso quedará atrás. Eso ni siquiera lo recordaremos, porque será tanta la gloria y será tanto el esplendor de su gloria en nosotros, que todas esas cosas se borrarán de nuestra mente. Y dice el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Es que aquí se llora. Si habla de lágrimas es porque aquí hay muchas veces derramamos lágrimas de tristeza, de dolor, de angustia. Pero hermanos, le tengo una buena noticia. El Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando habla de ellos, habla de los escogidos, de los redimidos. Ya no habrá muerte. Si hay algo que nos duele a nosotros, es que la muerte. Y nosotros no nos acostumbramos todavía a la muerte. En cada velorio todavía vamos y lamentamos y lloramos y sentimos la separación. Pero allá dice, no habrá ¿qué? No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá clamor. ¿A usted no lo llena de esperanza eso? Usted y yo vivir a la luz de eso. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Eso es como cuando el niño en la noche se levanta aterrorizado porque está teniendo una pesadilla, y a mí me pasó muchas veces que yo escuchaba el grito de mi hijo en la alcoba y yo me levantaba en la noche, iba hasta la habitación, prendía la luz, lo tomaba, lo abrazaba y le decía tranquilo, tranquilo, ya pasó. Estaba ahora soñando, o se me caía de la cama y sonaba, ¡pum! Y yo iba y lo recogía y tranquilo, tranquilo. Y cuando él sentía el abrazo mío y las palabras mías, inmediatamente él se calmaba. Hermano, yo veo aquí a ese Padre Celestial teniendo comunión con sus hijos y diciéndoles tranquilos, tranquilos. Las primeras cosas, eso ya pasó, tranquilo. Y dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso debe alentarnos. Y me dijo, escribe porque estas cosas son fieles y verdaderas. O sea, lo que yo les estoy diciendo en esta mañana, hermanos, no es una historia, no es una fábula, no es el Señor de los Anillos, no es nada de esas historias. Es lo que la palabra de Dios dice. Esto es fiel y verdadero. Las primeras cosas van a pasar. Nos vamos a estar con Él. Y dice, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 6, lea conmigo. Yo veo aquí una palabra de certeza. Y le dijo, hecho está. No dice, va a ser. No, hecho está. Esto es una realidad para los hijos de Dios. Hecho está. Yo soy el alfa, yo soy la omega, soy el principio, soy el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ellos estarán que fuera, pero ustedes serán que mis hijos, y yo les voy a enjugar, hasta las lágrimas se las voy a enjugar. Por eso cuando el apóstol ve esa escena, ve ese panorama, ve esa esperanza, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Y entonces ahora viene la demanda para nosotros, versículo 14, por lo cual, Iglesia Calvario en esta mañana, por lo cual, puesto que tenemos esa esperanza y esas promesas, entonces dice el versículo 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas. Note esta expresión, en espera de estas cosas. Por eso Pablo dijo, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca. A este mundo también le espera un juicio que está muy cerca, porque vemos cómo la maldad avanza, cómo las tinieblas cada vez son más espesas, pero al mundo le espera eso, pero a nosotros nos esperan promesas gloriosas. Y por esa razón, por lo cual, oh amados,
estando a espera de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De esas promesas gloriosas. Entonces procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, puesto que tienen esas promesas. No se entretengan, porque lo que nos espera a nosotros es glorioso, es grande, es extraordinario. Hermanos, no lo alcanzamos a imaginar. Pablo habla que subió al tercer cielo y le fueron dadas a oír palabras inefables que no le son dadas pronunciar al hombre. Lo que nos espera a nosotros es inmensamente grande. Por esa razón, Pedro está diciendo: procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Ahora, esto no es un ejercicio humano. Esto lo va a hacer el Señor en nosotros. Quiero que me acompañe a mirar un texto. Por lo cual, oh amados, estén persuadidos y procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Quiero decirle que eso no es tarea nuestra, eso lo hará Él en nosotros también. O sea, no solamente nos da las promesas, sino que nos va a decir: yo me voy a encargar de que ustedes entren irreprensibles y sin mancha delante de mí. Váyase a Efesios capítulo 5. Porque la exhortación es: procuren con diligencia presentarse ¿qué? Irreprensibles. Yo no puedo presentarme irreprensible, yo no puedo presentarme sin mancha. Pero el que me llamó a mí, por eso el enfoque nuestro debe estar puesto en Cristo y su obra. Porque si usted se mira a usted mismo, usted no es capaz de hacer eso. Pero yo quiero decirle algo: el que lo llamó, el que le dio esas promesas, va a terminar la obra que comenzó en usted y se lo presentará a Él mismo, nos presentará a Él mismo santos, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe cómo va a ser Dios con nosotros para llevarnos a ese nivel? ¿Mediante qué? La palabra de Él, la palabra de Él, habiéndola purificado, limpiado, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que, uno, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién va a hacer esa obra? ¿Yo? ¿Usted? ¿El pastor? No, Él se ha comprometido. Ustedes van a estar conmigo y yo voy a hacer que ustedes, mediante el efecto de la palabra y la obra del Espíritu Santo, ustedes sean lavados y yo finalmente pueda presentarla a sí mismo, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación y sin mancha. Los voy a presentar perfectos a ustedes en Cristo. Pero es en Cristo, es mediante ¿qué? La palabra. Dios será quien nos presente perfectos ante Él mismo. Si usted me ve a mí, yo estoy lleno de errores. Y yo podría decir, como dijo Pablo allí en primera de Timoteo: de los pecadores yo soy el primero. Pero yo no me enfoco en mí. Tampoco me enfoco en usted, porque si me enfoco en usted, quizás yo pueda ser mejor que usted, usted pueda ser mejor que yo. Entonces tampoco me puedo enfocar en usted. Y si me enfoco en mí, voy a sentirme frustrado. Y si de pronto me enfoco en ustedes, me voy a sentir resentido, cualquier cosa. Entonces me enfoco en ¿quién? En la obra de Cristo. Me enfoco en Él, porque Él es el que finalmente nos presentará perfectos ante Él mismo. Lea Colosenses 1:28 y 29. De frente a esas promesas que ustedes tienen, procuren presentarse irreprensibles, sin mancha, procuren. Claro, hay una responsabilidad humana, hay un compromiso humano. Yo tengo que exponerme a la palabra, pero la palabra me va a limpiar. El versículo 28 de Colosenses 1, dice el texto, hablando Pablo de esto, dice el versículo 28:
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto Cristo Jesús a todo hombre. Depende de Él en mí. Versículo 29, para lo cual también trabajo. Hay que hacer un trabajo, hay que hacer una tarea, luchando según ¿qué cosa? La potencia mía. La potencia mía. La fuerza de voluntad mía, la capacidad mía, el poder mío, la sabiduría mía. No, Pablo dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente, ¿quién? En mí. Él está trabajando en usted, está obrando en usted. Todos los días nos da una pincelada, todos los días nos va puliendo, todos los días nos va perfeccionando a través de las circunstancias, a través de los eventos, a través de los problemas, a través de la persecución, a través de la angustia, a través del problema. Él va utilizando incluso nuestros propios pecados, los utiliza para que nosotros reconozcamos nuestra bajeza y nuestra condición, y humillados nos vamos a Él, reconociendo que solamente por la gracia de Él es que nosotros somos los que somos. Pero Él terminará lo que comenzó, hasta que finalmente nos lleve para estar para siempre con Él. Hermanos, puesto que tenemos esas promesas, limpiémonos. Quiero invitarles a estar en pie, por favor, tengan la bondad. Miraremos la última parte de la próxima reunión. Pero hermanos, el juicio de este mundo nos alerta y nos dice: viva santa y piadosamente. Mire lo que viene. Apártese. No se mezcle con el incrédulo, no participe de las obras infructuosas del mal. No, repréndalas. Porque es que usted es un hijo de luz, usted no es hijo de tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz. No se mezcle, no negocie con el mundo, no haga pactos con el mundo. No permitamos que el mundo se nos meta a la iglesia para ganar al mundo. Olvídese de eso. Y si percibimos el pecado, identifiquémoslo y corrijámoslo, pero sean santos. Y como tienen una promesa de cielo nuevo y tierra nueva y que estarán con el Señor, entonces procuren ser irreprensibles. Sométanse y expónganse a la palabra, que la palabra los perfeccionará y les dará la medida que Dios necesita para que ustedes estén con Él. Vamos a orar en esta hora. Que sea el Espíritu Santo recordándonos esas promesas que hoy tenemos en Cristo. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. Tú eres bueno. Señor, nos avisas. Estamos alertando, Señor, mediante el mensaje, diciéndole a cada creyente que falta poco, que el día del Señor vendrá sí o sí, y vendrá con gran estruendo, vendrá con pánico y terror para los que no le esperan. Pero a esta iglesia no ha de sorprenderla ese día, porque nosotros estamos avisados. Hoy ya tenemos la luz, la antorcha de la palabra. Y no es posible que un hijo de Dios que está alertado pueda sufrir eso, pues tú no nos has llamado para ira, para juicio, sino para heredar unas promesas gloriosas. Pero a la vez que echemos mano de estas promesas, que lo que falta es poco y que nosotros debemos esforzarnos también para estar, Señor, irreprensibles, sin mancha, sin contaminación, expuestos a tu palabra, humillados ante tu poderosa mano y permitiendo que sea el Espíritu Santo el que moldee nuestras vidas para cada vez más acercarnos más a la semejanza de Cristo. Padre, te rogamos en esta hora que si nos hemos entretenido, nos hemos disipado, nos hemos alejado, Señor, del propósito, hoy podamos, bajo esta esperanza gloriosa y esta voz de alerta que tú nos das, poder estar más enfocados en estas promesas gloriosas. Padre, que tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada en esta mañana. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.